Hola a todos, yo soy Ami de Fangirl Studio y el día de hoy te tengo un tutorial súper completo de la aplicación de GoodNotes para que lo aprendas a manejar como un pro. GoodNotes es una aplicación para iPad y iPhone y muchas de las personas que lo tenemos lo utilizamos para hacer anotaciones de clases, de materias, de la universidad, entre otras muchas cosas que podemos hacer. Incluso muchas personas lo utilizan para importar sus libros en PDF y hacer lo que no podríamos con libros físicos, que es rayarlos, tomar anotaciones, ponerle stickers encima, etc. Ahora sí, te voy a hacer una guía paso a paso de cómo utilizar esta aplicación en tu iPad y sacarle todo el provecho. Antes de comenzar, quiero decirte que va a haber sorpresa al final del video, entonces quédate a verlo todo. Y ahora sí, esta sería nuestra página de inicio o la primera página de GoodNotes, donde podrás ver todas tus carpetas y todos los documentos que hayas creado y los puedes organizar tanto por fecha, por nombre o por tipo. A mí me gusta tenerlos organizados por tipo porque creo que se ve un poquito más organizado, pero si quisiera buscar algún documento por fecha, pues entonces vengo y le doy acá. Bueno, acá hay 4 pestañas muy importantes, que es la de documentos, donde podemos visualizar carpetas y documentos que hayamos creado. Una de las cosas que cabe aclarar es que tú puedes crear carpetas entre carpetas y también documentos dentro de esas carpetas. Aquí puedes visualizar todo eso, puedes poner esta vista de imágenes o también puedes poner esta vista como de lista. Ahora vamos a pasar a la herramienta de buscar, que es una herramienta súper poderosa porque nos permite buscar documentos. Voy a escribir mi cuaderno de inglés y me aparece mi cuaderno de inglés, pero además me está buscando palabras que yo haya escrito, o sea, esta misma palabra la está buscando, aunque yo haya escrito esta palabra de manera como manuscrita. Entonces fíjense que esta herramienta es súper poderosa cuando ustedes necesiten encontrar de pronto un documento donde escribieron algo muy específico, pues pueden venirlo a buscar acá. También pueden visualizar la carpeta de compartido, donde aparecen todos los documentos que tienes compartidos con otras personas para colaborar. Si yo quisiera poner un documento acá, tendría que venirme a mis documentos y marcar el documento o la carpeta como compartir enlace para colaborar. Aquí lo que tienes que hacer es activar este enlace para colaborar. Aquí se me demora un poquitico, pero aquí ya queda como el elemento copiado y ya puedes ir a otras aplicaciones para copiar el enlace con las personas con las que tú quieres. Y automáticamente te aparecería el documento que tienes compartido. Y finalmente, aquí está la herramienta de favoritos, donde puedes marcar o donde aparecen todos los documentos o archivos o páginas que tienes marcados como favoritos. En este caso yo tengo marcados estas 2 páginas de un documento y si yo quisiera marcar como favorito, entonces, por ejemplo, no sé, vamos a venir acá, voy a guardar esta página como favoritos. Entonces voy a venir a los 3 punticos, le voy a dar añadir a favoritos y cuando me venga a esta pestaña pues ya aparece mi página guardada como favoritos. Esta es nuestra barra de herramientas. La primera de ellas es muy importante si tú quieres mantener un control sobre la letra y es esta de la lupa que permite hacer como un zoom de la hoja. Tú puedes moverla hacia arriba o hacia abajo. Yo en este caso pues la muevo un poquito hacia arriba porque me gusta apoyar bien el brazo en la tableta y aquí pues puedo empezar a escribir y cada vez que necesite como irme hacia los lados, es decir, digamos que yo aquí ya he agotado el renglón, entonces me puedo venir a hacer esta flechita hacia los lados para que me dé más espacio. Y digamos que ya hubiera acabado el renglón aquí, pues entonces me paso hacia el renglón siguiente. Entonces acá puedo ir bajando. Si quiero desaparecer esta herramienta, entonces simplemente le doy la X. La segunda herramienta es la herramienta del bolígrafo. Aquí tengan en cuenta que hay 3 plumas diferentes.
la pluma estilográfica, que actúa un poco con presión. Está también el bolígrafo, que es el que yo más utilizo, que tiene como este grosor uniforme. Y también está la pluma pincel, que esta sí se utiliza más como para hacer lettering, porque puedes modificar el grosor de la línea de acuerdo a la presión que se ejerce sobre el lápiz. Ahora, además, tienes que tener en cuenta de que este bolígrafo lo puedes cambiar de tamaño. En esta partecita de aquí, tú le dejas acá un poquito pinchado, pues puedes agrandar o poner más pequeño el grosor del lápiz y los dejas guardado como predeterminados para que los puedas elegir con rapidez. Además de eso, también puedes cambiar el color del bolígrafo dando clic aquí. Y si tú quieres personalizar paleta de colores, puedes venir a personalizado, escoger alguno de estos colores, o directamente puedes venir a la rueda donde puedes escoger un color muy específico, le das en el más para que se guarde en tu paleta de colores. Igualmente también puedes organizar los colores como tú quieras. Si tú quieres, por ejemplo, tener algunos primero que otros, entonces vas moviendo las rueditas de color de la manera en la que tú quieras organizarlos. Vamos a ver la herramienta de borrador, donde tenemos 3 tamaños diferentes de borrador. Estos sí son como muy específicos, no los puedes modificar. Y además el borrador tiene también diferentes tipos. Existe el borrador de precisión, que vamos a verlo aquí. Por ejemplo, me va a borrar cosas como muy concretas. Es muy detallista este borrador. También tenemos el borrador estándar, que es un poquito como, o sea, míralo, abarca como más espacio, ¿sí? Va desapareciendo como más. Y finalmente el borrador de trazos, que este sí que borra muchísimo más, porque nomás puedo darle clic aquí y ya me borra casi que toda una sección y así. Al borrador le puedes decir que borre solamente el resaltado. En caso de que hayamos tenido alguna palabra resaltada, puedo darle esa opción o activarla para que borre solamente el resaltado que tengo y me deje intacto el texto. Si por ejemplo tengo mucha basura en esta hoja, le puedes decir desde el borrador que me limpie totalmente la página, ¿vale? Ahora pasamos a la herramienta de resaltado, donde puedes personalizar los colores. Es muy chévere porque los colores que aparecen predeterminados en la herramienta del resaltador no son los mismos que aparecen en la herramienta del bolígrafo. Entonces, por eso tengo acá como unos colores un poquito más como vistosos, como neón, porque son diferentes y me gusta tenerlos aquí como predeterminados. Entonces, lo mismo, acá puedes personalizar los colores, añadirlos a la paleta de color predeterminada, y además puedes cambiar el grosor del marcador, que como el bolígrafo también funciona. Si tú pinchas acá y lo dejas un poquito, pues puedes ponerlo más grande o lo puedes poner más pequeño, y puedes guardar 3 tamaños diferentes de resaltador para tenerlos siempre a la mano. Por ejemplo, aquí que no tengo activada esta opción, pues entonces el trazo va a ser un poquito más natural, o incluso digamos que mi trazo no es muy bueno, entonces se va a ver un poquito tembloroso. Pero si yo le activo esta herramienta de dibujar en línea recta, pues fíjense que independientemente de mi trazo, él me va a marcar siempre una línea recta. Entonces esta herramienta funciona pues muy bien para las personas que tenemos un pulso maraquero, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a venir a la herramienta de formas, y esta herramienta nos permite hacer formas perfectas. Por ejemplo, acá yo hago un cuadrado, bueno, esto es como un cuadrado muy chistoso, pero acá lo puedo hacer mejor, ¿sí? Me hace como unos trazados más limpios a diferentes formas que quiero hacer. No funciona con todas las formas, fíjense que ahorita quiero hacer como esta forma y me lo convirtió en cuadrado, otra vez, miren. Pero pues funciona muy bien para formas muy básicas que queramos hacer y que queremos hacerlas como un poco más limpias. ¿Qué es lo chévere que tiene esta herramienta? Que tú puedes hacer que tenga un color de relleno. Yo no sé si ustedes lo notan, pero esto tiene un verde por dentro, y pues esto me funciona súper bien cuando yo voy a hacer de pronto una caja de texto
y que quiero ponerle un poquito como este efecto de relleno. Incluso si tú haces una forma, ves que ella se rellena un poco y esto es un truco. Si le das después de hacer la forma a la herramienta de atrás, se te quita el borde y queda como solamente el relleno. Entonces esta me gusta mucho para hacer algunos efectos y ténganlo en cuenta porque es un truco. Vamos a borrar esta página. Recuerden que si quieren borrar lo que tienen en la página, entonces le pueden venir aquí al borrador y limpiar página, pero también hay otra opción y es venir a los tres punticos y aquí también está la opción de limpiar página. Ahora venimos a la herramienta de lazo. La herramienta de lazo es súper poderosa, lo voy a mirar aquí en algo que yo ya tengo escrito. Tú puedes escoger las diferentes cosas que quieres enlazar. Si tú quieres enlazar solamente escritura, lo puedes hacer así y puedes moverlo, puedes también cortarlo, copiarlo, si lo quiero eliminar. Si lo quiero redimensionar, por ejemplo, vamos a redimensionar esta partecita nomás. Si lo quieres redimensionar, pues vienes y le das acá y desde las esquinas puedes agrandarlo o hacerlo más pequeño o incluso también puedes eliminarlo. Puedes cambiar el color de esta letra que tienes seleccionada, entonces voy a darle por ejemplo que yo lo quiero rosado. Puedes también realizar una captura de pantalla solamente de esta partecita y compartirlo con alguien o de pronto guardar la imagen. También puedes convertir este texto en texto no manuscrito, sino tipográfico, que también esto lo puedes compartir o copiar en archivos o llevar a alguna de las otras aplicaciones que tú tienes. Entonces, esto en cuanto a la herramienta de texto, pero también tú puedes poner el lazo con imágenes, con cuadros de texto, comentarios y la función es prácticamente la misma, pues vamos a hacerlo con imágenes, por ejemplo. Entonces vamos a poner esta imagen, vamos a poner varias por aquí para que te des cuenta cómo funciona esto. Si quisieras coger imágenes, pues entonces activas esta función y vamos a encerrar esto y lo vamos a llevar a otra parte, ¿vale? Lo podemos mover, lo podemos cortar, copiar, eliminar, redimensionar, como ya lo estuvimos viendo antes, realizar una captura de pantalla para compartirlo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, digamos que esta imagen y además tienen un texto encima y ustedes solamente quisieran mover el texto, entonces desde la herramienta de lazo vamos a decirle que solamente quiero coger con el lazo lo que está escrito. Entonces voy a encerrar esto y lo muevo y así puedo coger con el lazo diferentes tipos de elementos. Desde la herramienta de stickers hay algunos stickers que GoodNotes tiene predeterminados. Son más o menos así, aquí por aquí hay otros, pero tú puedes importar en esta sección y para tenerlos a la mano tus propios stickers y para eso tú vas a venir a la herramienta de más, puedes darle añadir fotos y digamos que yo quisiera tener algunas cosas como stickers, por ejemplo esta mariposa, este animal y este pescadito y los vamos a decir que los quiero agregar y fíjense que ya me pone mis tres animalitos y le voy a poner aquí que quiero armarme una carpetica de animalitos y le voy a dar a crear. Aquí se me está creando la colección de stickers de animalitos y entonces ya los tengo muy a la mano, puedo venir a mis stickers y venir y poner mis diferentes imágenes o diferentes stickers que yo importé pues desde mi galería de fotos y así lo pueden hacer ustedes. Los stickers, lo mismo que las imágenes, pueden agrandarlas, volverlas más pequeñitas, ponerlos unos sobre otros elementos y esto es súper chévere si ustedes hacen por ejemplo journal o alguna otra actividad creativa dentro de sus diarios digitales. Bueno, ahora también tienen la herramienta de imagen donde ustedes van a poder importar las imágenes que tengan en su galería de fotos. Por ejemplo, tengo pues todas estas,
Pero si yo quisiera como verlas de una manera diferente, como más grande, pues le vuelvo a dar clic allá en la herramienta y se me abre esta ventanita donde pues me parece un poquito más cómodo venir a buscar mis fotos e importarlas aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta foto, la quiero importar, como pueden ver, se me coloca aquí en la página y es lo mismo que con las otras, que con los stickers, por ejemplo, yo puedo agrandar la imagen o volverla más pequeña y también si yo doy clic sobre la imagen me aparecen diferentes opciones. Yo puedo, por ejemplo, cortar la imagen, copiar la imagen, recortarla, ahorita les muestro cómo es esto, la puedo compartir, puedo añadir elemento o añadir un comentario a esta foto. Yo la quiero, por ejemplo, recortar y les quiero mostrar que hay dos opciones para hacer un recorte dentro de esta imagen. Una opción es la opción libre, de libre trazo, donde tú vas a poder hacer, por ejemplo, un corte muy libre. Voy a delinear, por ejemplo, esta partecita de mi imagen y fíjense que si le doy OK, pues ella me hace como este tipo de corte. Si yo quisiera cortarlo de la manera rectangular, pues simplemente voy a desplazar estos punticos y voy a hacer un recorte, por ejemplo, cuadrado de esta imagen y me queda aquí cuadrado. Sin embargo, y esto también es truco, si tú quisieras importar una imagen de tu galería de fotos y quisieras tener una imagen totalmente como limpia del fondo, entonces podrías venir a tu galería de fotos, la abres aquí como a un ladito y hay una cosa súper chévere y es que en la nueva actualización de iOS 16 tú tienes una foto y puedes pinchar sobre la foto y viste que hizo como un destello de luz, pues el sistema de iOS está como reconociendo la imagen principal a la imagen de fondo y fíjate que me hace un recorte súper perfecto y quita el fondo de la imagen. Entonces esta funcionalidad nueva de iOS 16 está súper chévere para quitar el fondo a las imágenes y pues traerlas como muy limpias al documento. Asimismo está la herramienta de texto. Si yo le doy aquí algún espacio de la página, acá yo tengo esto como predeterminado, pero lo vamos a quitar. Entonces aquí ya directamente tú puedes hacer texto tipográfico. ¿Qué pueden hacer con este texto? Ustedes lo pueden arrastrar. También lo pueden seleccionar todo y cambiar el tipo de letra. Aquí está como todas las letras o los tipos de letra predeterminados que aparecen en GoodNotes. También pueden cambiar el tamaño, pueden cambiar la alineación del texto, pero también pueden cambiar el interlineado del texto. Y desde estos punticos pueden abrir el texto, como darle más espacio o cerrarlo un poco. Igualmente pueden cambiar el color del texto y esto, bueno, ya lo hemos visto antes, cómo puedes personalizar las diferentes paletas de colores y guardarlas para que te aparezcan aquí en los preajustes del texto. Y también puedes crear cajas de texto. En este caso yo no tengo ninguna creada, pero por ejemplo yo podría poner una caja de texto que es este espacio que se me hace debajo y podría cambiar algunas opciones de este cuadro de texto, como por ejemplo el color del fondo. También puedes hacer que las esquinas sean más redondeadas o menos redondeadas. Si ves que aquí está cambiando como la puntica de la esquina, yo la quiero un poquito más redondeada. Puedo poner o quitarle la sombra, en este caso ya la tiene puesta, pero digamos que yo se la quiero quitar. Puedes hacerle un borde y si tú quisieras guardar esta caja como de manera predeterminada para tenerlo muy a la mano, pues le das aquí en la T y el corazoncito y guardas este ajuste por omisión. Cada vez que tú vayas a escribir un texto, pues ya te aparece con la cajita de texto que guardamos aquí. Esta herramienta de acá es un señalador. Fíjate que hay dos tipos, hay este que permanece durante un tiempito y luego como que se desvanece, pero también está esta como del punto, ¿vale? ¿Para qué sirve esta herramienta? Si tú tienes una presentación con
profesores, estudiantes y estás mostrando esta pantalla, pues te sirve para hacer el seguimiento de lo que tú vas aquí como señalando, lo que estás mostrando y demás. Esas serían las herramientas principales de aquí. Ahorita vamos a ver las que están arriba. Por ejemplo, esta cuadrícula me permite ver todas las páginas que tiene mi documento. Como ustedes se pueden dar cuenta, las páginas están enumeradas y aquí aparece una flechita en cada número de página. ¿Qué tiene esa flechita? Puedes añadir una página antes o después de esta página, puedes duplicar esta página, puedes trasladar esta página a otro lugar, a otra carpeta. Aquí vamos a quitar esto. También puedes añadir página al esquema, que el esquema es como la manera que tiene GoodNotes para hacer una especie de tabla de contenido. O puedes también exportar solamente esta página o abrir en una pestaña nueva, o también la puedes eliminar. Si tú quisieras marcar alguna de estas páginas como favoritos, entonces simplemente vienes y le das a la banderita de la esquina derecha, pero si lo quieres quitar también puedes darle otra vez ahí y ya. Aquí volvemos a ver la herramienta de lupa donde podemos buscar diferentes palabras que hayan en este documento. Entonces fíjense que aquí puse esta palabra y me lleva directamente a la página donde tengo esa palabra. Esta es la herramienta de compartir, exportar, donde podemos volver aquí a activar el enlace para compartir este documento con otras personas, a enviar el enlace, o también podríamos exportar esta página y acá me da tres opciones. Puedo exportarlo en PDF, puedo exportarlo como imagen o puedo exportarlo como un documento de GoodNotes. También podemos hacer esto para el documento completo. También podemos imprimir el documento, o si estamos de pronto presentando esta pantalla, pues estas son las diferentes opciones para duplicar esta pantalla. Una de las nuevas actualizaciones de GoodNotes que es muy interesante es esta grabadora de voz, que si tú la activas, aquí ya está empezando a grabar. Entonces me parece que es una herramienta muy útil si de pronto estamos en clase y no le podemos seguir el ritmo de pronto a los profesores que hablan muy rápido o cosas por el estilo, no queremos perder un detalle de la clase. Podemos activar esta herramienta que está grabando ya en este momento, y si yo le doy aquí, ella pausa la grabación y fíjate que aquí se me ha abierto esta opción que es donde van a aparecer tanto el audio que acabo de grabar. Aquí ya está empezando a grabar, entonces me parece que es una herramienta muy útil si de pronto estamos en clase y no... Pero también si ustedes le dan en esta flechita pueden ver todos los audios que ya han grabado antes. Si ustedes quisieran eliminar los audios, simplemente desplazan a la derecha y le dan eliminar. Yo en este caso lo voy a dejar así. Aquí tenemos otras herramientas como la de irse hacia atrás. Fíjense que ahí va como haciendo una especie de control Z de las cosas que hice y quiero deshacer, o también puedo hacerlo hacia adelante. En esta herramientica de aquí ustedes pueden añadir una página, incluso no tiene que ser una página igual a la de la plantilla, pueden escoger otra, aquí están todas las opciones. Bueno, y ahora sí les voy a anunciar la sorpresa que les tengo. Esto sería como a las primeras 50 personas que vayan al enlace www.fangirlstudio.com, que igual se los dejo en la descripción. Y a esas 50 personas que le den descargar a este recurso podrán tener 12 portadas de cuaderno anillado totalmente gratis con el 100% de descuento con el código portadasfangirl. Bueno, como les venía diciendo, aquí pueden personalizar entonces las hojas o traer una hoja de diferente tipo a su documento. Y finalmente en estos tres punticos ustedes pueden ver diferentes opciones como añadir a favoritos esta página, copiar la página, también pueden girar la página. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener algo de manera horizontal, pueden añadir esta página al esquema, es decir, a la tabla de contenido, pueden cambiar la plantilla, pueden ir a alguna página en específico,
Pueden limpiar página, que esto ya lo hemos visto. Yo en este momento creo que me da algo como en el ojo, entonces voy a volver a poner esta página como estaba. Y pueden mirar los comentarios resueltos, poner el sentido de desplazamiento diferente. En este caso yo lo tengo horizontal, pero ustedes también lo podrían poner vertical, es decir, ustedes ahora van como de arriba hacia abajo en las páginas. Bueno, algo súper importante que también deben tener en cuenta y que debería ser el primer paso, no el último, es que ustedes puedan mirar cuál es la manera de ubicación de su mano para el reconocimiento de la escritura. Entonces, yo más o menos escribo así, entonces por eso le he dado así. Pero si ustedes, por ejemplo, escriben así o así, pues ustedes, de acuerdo a su postura, eligen lo que les sirve más. ¿Vale? Esto donde lo encuentran en los 3 punticos y bolígrafo y reconocimiento de palma. Bueno, algunas otras cositas. Aquí ustedes pueden cambiar el nombre del cuaderno y otra cosa súper chévere es esta cosita que tiene aquí, este iconito pequeñito, te permite dividir la pantalla en 2 documentos. Entonces fíjense que es súper chévere por si ustedes quieren tener 2 documentos al tiempo abiertos. O si quieren, por ejemplo, pasar algún elemento de esta página en esta. Por ejemplo, si yo quisiera pasar esta... Si yo quisiera pasar esta imagen, como tengo activo esto, entonces me sale. Si yo quisiera pasar esta imagen solamente, entonces le doy clic sobre la imagen, le doy copiar y acá ¡tin! Le doy pegar y fíjense que ya tengo mi imagen. Entonces es súper chévere para manejar 2 documentos simultáneamente. Bueno chicos, esto ha sido todo el tutorial por hoy. Espero que puedan sacarle provecho a esta aplicación en todos los sentidos. De verdad que lo pueden utilizar en muchas cosas. La creatividad es el límite. Y si les gustó este video, por favor, suscríbanse, activen la campanita y denle me gusta y comenten. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.